contigo, oh Dios, sabiendo, Padre, que con el ver, con el oír y con el pensar fallamos, Señor, muchas veces. Sabemos, oh Dios, que el que se acerca a ti debe de acercarse, Señor, con manos limpias y con un corazón puro. Padre, en esta tarde, oh Dios mío, te damos las gracias porque ya nos has permitido, Señor, poder alabar y exaltar tu nombre. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido que hayamos podido abrir nuestros labios en esta tarde, Señor. Padre, en tus manos ponemos cada proyecto de esta iglesia, Señor. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestro amor que hay para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. No tenemos quizás los medios, no tenemos, Padre, los requisitos quizás, pero hemos confiado y dependemos, oh Dios, que tú eres el Dios del dueño del oro y de la plata. Oh Dios, por eso en tus manos encomendamos, Señor, cada uno de los proyectos que hay en este lugar, Señor. No somos una iglesia muerta, no somos una iglesia estancada, no somos una iglesia que no abre los ojos, no somos una iglesia que no tiene visión, Señor, sino te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú pones el querer y el hacer en cada uno de nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, en esta tarde, la vida de cada uno de ellos, Señor, que se han hecho presentes. Bendice la vida de los niños, Señor, Padre, que están en este lugar, Dios eterno. Señor, pedimos, oh Dios, por las familias, Señor, por Irán, por Israel, por Estados Unidos, Señor. Pedimos, Señor, por los acontecimientos que se están dando bíblicamente, Padre, a través de tu palabra. Dios mío, en tus manos nos encomendamos, Señor. Padre Dios eterno, guárdanos, protégenos de todo mal, Señor. Tu palabra nos recuerda, Dios mío, que el ángel de Jehová, Señor, acampa alrededor de nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos, Dios mío. Bendito eres tú, Señor, y digno de toda gloria, Padre. Guárdanos, Señor, acobíjanos con tu santo manto de misericordia, Padre. Nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, aquellos que nos rodean cada día, Padre. Guárdanos, oh Dios, guárdanos de toda enfermedad, de todo peligro. Padre Dios mío, oramos por la paz de Israel, Señor. Bendecimos a Israel en esta tarde, Señor amado. Bendito eres y digno, Dios, de toda gloria. Pedimos por los privados de libertad, Señor, en esta tarde. Pedimos por nuestros familiares, amigos, pastores, hermanos, hermanas en Cristo, Señor, que están detrás de esas rejas, Padre. Dios mío, guárdalo, Dios mío, protégele, Padre Santo, de todo mal, de toda enfermedad, Señor, de todo aquello que pueda, Dios mío, atormentar su vida. Dios, ponga paz en sus corazones, Señor. Guárdalo, Dios mío, en el hueco de tus manos, Padre. Oh Dios poderoso, Dios mío, bendito es tu nombre, Señor. Oh Dios del cielo, pedimos por los enfermos en esta tarde. Sánalo, libéralo de toda enfermedad maligna, Padre mío. Sane los cuerpos, Dios del cielo. Háblanos en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Háblanos una vez más, Dios mío, tus verdades bíblicas, bendito Dios. Enséñanos a tener el temor tuyo cada día, Señor, sobre tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre mío, cada día. Que no seamos, oh Dios, oidores olvidadizos, que podamos retener tu palabra, Señor amado. Tu palabra es verdad, oh Dios mío. Tu palabra nos da, Señor, el camino hacia la vida eterna, Dios mío, bendito. Gracias, Dios, en esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por Melanie, Dios mío, en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío, bendito, por la salud y por la fuerza que has dado a mi hermano, Señor, para que pueda estar en tu casa de oración, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en esta tarde, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta tarde. La señal en el cielo, hermanos, ese es el tema de esta tarde.
había otro erudito en la Biblia que le ponía como tema la señal sin señal. Hermanos, bien, algo ilógico. Pero a la vez, hermanos, estudiando estos versículos, lograba entender, hermanos, que era una verdad, una señal sin señal. Pero no quiero dejar, hermanos, ese tema plasmado, sino el tema es la señal en el cielo. Hermanos, Jesús había dado una serie de señales. Usted sabe que hemos arrancado del versículo 1, ese capítulo 24. Y en el versículo 3 encontramos a los discípulos preguntándole al maestro, hermanos y hermanas, ¿cuándo habrían de suceder estas cosas? ¿Y qué señal habría de su venida y del fin del siglo? Era la interrogante de los discípulos. Hermanos, quizás usted y yo a veces tengamos interrogantes referentes a la Biblia. A veces tenemos inquietudes, hermanos, de saber algo sobre la palabra del Señor. Le decía anoche el hermano Eric, hermano, un día de esto lo vamos a escuchar predicar. Y hablábamos con él rápido, breve, y me decía, hermano, hay cosas fáciles en la Biblia y hay cosas difíciles en la Biblia, que una vez no las logra entender. Entonces vengo yo y le digo al hermano Mauricio, hermano Eric, empecemos con lo más fácil, para poder desenvolvernos a través de la palabra del Señor. Y aquí los discípulos, oiga bien, los discípulos se le están acercando al maestro. Estamos a punto, hermanos, de llegar a la etapa final de que Jesús habría de andar con sus discípulos. Y vienen los discípulos y querían saber más. Y qué bueno cuando alguien quiere saber más. Qué bueno cuando alguien quiere aprender más de la palabra, hermanos. Qué bueno cuando alguien quiere indagar sobre las escrituras. Qué bueno, hermanos y hermanas, cuando alguien se propone a poner por obra la palabra. Si algo, hermanos, en lo personal me ha ayudado mucho a mí es en tratar de poner por obra la palabra. De nada sirve aprender la palabra, de nada sirve volverme un expositor de la Biblia, de nada sirve volverme un pregonero de la palabra, de nada sirve ser un maestro en la Biblia, hermanos, si no hay práctica en mi vida. De nada sirve. Por eso uno de los mensajes que voy a preparar esta semana afuera es en Hechos capítulo 4, verso 31, si no estoy mal. Pero lo importante acá, hermanos y hermanas, es que los discípulos se están acercando al Señor. Y viene Jesús y le empieza a dar una serie de señales. Ellos le están pidiendo, Señor, danos, dinos cómo serán estas cosas. Pero luego viene el Señor y empieza a darles multitudes y muchísimas señales. Se levantarán falsos cristos en medio de vosotros. Habrán rumores de guerra, habrán pestilencias. Se levantarán falsos cristos. Hermanos y hermanas, y empieza a dar esta serie de señales. ¿Cómo cree que quedaban los discípulos? ¿Cómo cree que la mente de los discípulos habría de analizar las palabras del Señor? Una serie de señales. Las podemos leer, las podemos enumerar en esa tarde, pero no lo vamos a hacer. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que hasta en este versículo 30, o sea, tuvimos que pasar 27 versículos para que el Señor empezara a dar la señal que los discípulos querían escuchar. Hermanos y hermanas, tuvieron, hermanos y hermanas, que esperar todo este relato del Señor para comprender, hermanos y hermanas, cuál sería esa señal. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a veces una señal? ¿Ah? Amén. Levanta la mano a los que alguna vez hemos pedido una señal, hermanos. Y el Señor, danos, Dios, dame esta señal, Señor, confírmame esto. Pero a veces tienen que pasar muchas cosas para que la señal llegue. En este caso, los discípulos tuvieron que esperar 27 versículos. Hermanos y hermanas,
donde el Señor mismo, acá en el verso 30, dice, entonces aparecerá la señal. Oiga bien esto. Leamos el versículo 3 del Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces viene Jesús y hasta el versículo 30, para que usted entienda, les empieza a dar la señal que ellos le estaban pidiendo en el versículo 3. Ahora, la señal, hermanos y hermanas, yo se le iba a preguntar a usted, pero como ya le dije, ya no se lo pregunto. Lo cierto es, oiga bien esto, lo cierto es que muchos de los padres de la iglesia primitiva, aquellos hombres de Dios que dieron su vida por causa del evangelio, como por ejemplo Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén y Orígenes, que fueron hombres que dieron su vida por causa del evangelio, decían sobre esta señal que están preguntando los discípulos, hermanos y hermanas, en el 24:3, decían ellos que la señal habría de ser una enorme cruz, hermanos, en llamas, visible para todo el mundo. Lo que se dio ayer con Estados Unidos. Estados Unidos atacó Irán, atacó 3 plantas nucleares con unos aviones que se formaron por el año 80, llamados los B-2 Spirit, los aviones invisibles le llaman. Ningún país ha logrado tener esos aviones. Rusia ha intentado, pero no ha llegado a la capacidad. China está tratando de poder hacer esos aviones, pero no ha logrado llegar al nivel. Lo que Estados Unidos ha logrado obtener, aviones que fueron elaborados en el año 80, no había nacido yo. Aviones que se inventaron en ese tiempo. Y fueron esos que se dieron y que dieron señales el día de ayer sobre lo que se puede dar durante algunas semanas o meses a nivel mundial. Señales, hermanos y hermanas. Pero decían estos padres de la fe que la señal que ellos pensaban que el Señor habría de dar era una cruz gigante, hermanos, en llamas, para que las personas pudieran verlo. ¿Por qué en llama? ¿Por qué luminosos? ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? El sol se oscurecerá, el sol ya no dará su luz, o sea que este mundo estará en oscuras, estará, hermanos, en tinieblas. No habrá, hermanos, nada que se ilumine, hermanos y hermanas, cuando el Señor aparezca. Entonces decían ellos, para que el Señor aparezca, el Señor va a hacer una gran cruz, para que se recuerden todos los hombres lo que hicieron con Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Entonces decían ellos, va a ser una cruz con fuego para que ilumine todo el mundo una vez más. Otros dijeron, hermanos y hermanas, será la misma gloria de Dios, será la Shekinah de Dios, como cuando Salomón, hermanos, reaperturó el templo. Dice la Biblia que la Shekinah de Dios llenó la casa de Dios, llenó el santuario, llenó el templo que Salomón había hecho. Hermanos, fue la misma gloria de Dios que irradió todo ese lugar. Pero oiga bien esto, no es la cruz gigante que habría de ser visible en todo el mundo, no era la Shekinah de Dios. Vea qué lindo esto, hermanos. Fue el mismo Jesús, el mismo Cristo que dice, yo seré la señal. Yo, no hay otra cosa, no hay otra cosa que se pueda imitar, hermanos y hermanas, a Dios. Dice Jesús, yo mismo seré la señal para todo el mundo. Mateo 24:30 nos recuerda, entonces aparecerá la señal, ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Jesús mismo dice, yo voy a hacer la señal. Yo mismo lo voy a hacer de una manera visible. Yo mismo voy a hacer la señal. Ya olviden lo que pasó atrás, las pestes, los terremotos, hambruna, falsos cristos, falsos profetas. Yo mismo voy a hacer la señal, hermanos y hermanas, sobre todo el mundo.
Y es lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor. Ahora bien, otros intérpretes, hermanos, sugirieron que el Señor podía hacer cualquier otro tipo de señales. El Señor tiene poder y Él puede hacer cualquier cosa para manifestar su gloria sobre los hombres. Pero mire qué lindo es el Señor, que Él mismo se muestra como una señal. ¿Por qué una señal? ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, estaban los discípulos y el Señor ascendió al cielo? Y luego que el Señor había sido ocultado en las nubes, hermanos y hermanas, aparecieron ángeles. Y estos ángeles le dijeron que así como habían visto subir al Señor, asimismo Él habría de venir. Señal. Señal, hermanos y hermanas. La señal que el Señor ya había hablado, la estaban confirmando los ángeles. Así como Él habría subido, ¿a dónde? En una nube. Asimismo Él vendrá. Hermanos, lo estaban rectificando los ángeles de cómo habría de ser la señal del fin de los tiempos en esta tierra. Alguien pudiera decir: estamos a punto de que el fin del mundo sea. Alto, todavía no. Alto, hay un orden cronológico, hay un orden que se establece a través de la Biblia. Por eso uno debe de volverse, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, inquirir en la palabra. El pastor mencionaba aquel día, Zacarías 12, Zacarías 14, nos habla de los tiempos finales, nos habla de Israel, nos habla del trato que Dios tiene sobre su pueblo. Hermanos y hermanas, y hoy más que nunca uno debe de estar pendiente de lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Quiero hacer un paréntesis en esta tarde. Hermanos, y es que hay una corriente, hermanos, que se hacen llamar el preterismo. ¿Por qué menciono esto? Porque estas corrientes, llamadas el preterismo, dicen ellos, oiga bien, si usted busca la palabra preterismo, dice que es lo que hace un estudio sobre la escatología. Entonces, cuando yo escuché que era un estudio de la escatología, me llamó la atención. Pero oiga bien esto, no todo lo que trae un bonito nombre es algo bueno. El preterismo significa pasado. Pasado, es como el sazonalismo. ¿Qué es el sazonalismo? El sazonalismo es aquellos que dicen que los dones espirituales y las lenguas y las profecías cesaron. Ese es el sensacionalismo. Cesaron. Ya no hay lenguas, ya no hay profecías. Todo eso quedó nada más y únicamente excluido para la iglesia primitiva. Entonces son enseñanzas. El preterismo lo que dice y enseña, si significa pasado, oiga bien, si significa pasado, ellos dicen que las profecías de la Biblia todas se han cumplido, hermanos y hermanas, bíblicamente. O sea que, por ejemplo, la venida de Cristo ya pasó, el reino milenial ya pasó, la condenación al diablo ya pasó, el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre ya fue inaugurado, ya pasó también, ya condenó Dios al diablo, ya condenó Dios a los demonios. Entonces la pregunta sería para esta gente: ¿en qué tiempo estamos? Ellos dicen, el preterismo dice que en el año 70 después de Cristo todo se cumplió. O sea que la segunda venida de Cristo para ellos ya se cumplió. Y es ahí donde uno debe de tener cuidado. Es ahí donde uno debe de estar alerta, hermanos y hermanas, a la expectativa, lo que Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos. Y yo, ¿por qué busqué la palabra preterismo? Porque en un estudio que yo tengo allí en internet,
me encontraban, el preterismo enseña esto, y más abajo el preterismo enseña esto, y el preterismo enseña esto. ¿Y qué es el preterismo? Dije yo así. E indagué. ¿Qué es y qué significa? Hasta que hallé una respuesta sobre el preterismo. Hay quienes que dicen, hay una religión que se dice, hermano, salvo siempre salvo. Y estos enseñan el preterismo. Dicen que el pecado ya fue destruido. Dicen que como ya el diablo fue destruido, ya no hay pecado. Usted puede andar con 10 mujeres, que no es pecado. Usted puede tomar, que no es pecado. Usted puede decir malas palabras, que no es pecado. Hermanos y hermanas, están locos. Ese es el preterismo. Que podemos vivir como queramos nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener un sumo cuidado, hermanos y hermanas, con las enseñanzas que se dan. Ahora, que he hecho la pausa, proseguimos con la enseñanza. La señal os señalará al Hijo del Hombre, sino que será de veras el Hijo del Hombre. Porque puede ser, es una señal, diría alguien, que es el Hijo del Hombre, pero no es una señal, sino que será el Hijo del Hombre, será Cristo mismo. O sea, Él será de veras. Hermanos, por ejemplo, está ese himno que me gusta mucho, el del himno de pañuelos, donde el hijo pródigo dice, ve y dile a papá que si él acepta recibirme en casa, que ponga una señal en el árbol que está fuera de la casa, que ponga un pañuelo. Y ese pañuelo en señal me servirá a mí, dice esa alabanza, ese canto, de que él me acepta, él me recibe una vez más, para que yo pueda volver a casa. Entonces la señal es que lo van a recibir en casa, aquel pañuelo. Entonces, la señal, oiga bien, no es la venida, no es el acontecimiento, no es el hecho que se va a dar, sino que es el mismo Señor que se muestra como señal, hermanos y hermanas. Hermanos, en este acontecimiento. Por eso es señal o señalará. O sea, Él va a señalar. Hermano, el Hijo del Hombre es mismo la señal suprema. Él es la señal suprema de lo que Él está dando en el versículo 30. No hay otra señal, no hay otra alegoría, no hay otra enseñanza en medio de la oscuridad del mundo, física, emocional y espiritual, como está ahorita el Medio Oriente, y están partes de Estados Unidos y están partes de otros países. Hay oscuridad emocional, espiritual y física, por lo que pueda darse. Las personas en Estados Unidos están preocupadas porque los iraníes dijeron, bueno, han provocado la guerra, dicen ellos. Y si la han provocado, que sepan las personas civiles en Estados Unidos que ellos van a ser nuestros blancos. Y que dicen las personas en Estados Unidos, están preocupadas. O sea, que en ellos hay oscuridad ahorita. Hay oscuridad, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Emocionalmente, espiritualmente y físicamente lo hay. Porque cualquier cosa les puede asustar. Un cohete, una bomba, un balazo puede asustarlos a ellos. Y es de la manera como habrá de estar este mundo cuando Jesús aparezca. Cuando las personas vean al Hijo del Hombre en su gloria y en justicia, confesarán por fin su propia maldad e injusticia. Porque más adelante dice, hermanos, que se convertirán. Leamos un poquito más adelante el estudio, el versículo, hermanos y hermanas. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Veamos entonces ese aspecto. Jesús es la señal, pero luego de que Él es la señal, dice que las tribus se lamentarán. Entonces vamos a lo que el pastor nos estaba mencionando la otra vez. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Zacarías capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga me dice un amén. Zacarías 12:10. Vamos a leer, hermanos. ¿Lo tiene? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Oiga bien esto, hermano, me gusta esto. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién van a ver? ¿A quién van a ver, hermanos?
¿A quién? ¿A quién dice el versículo 30? Mateo 24:30, ¿a quién van a ver? Al Hijo del Hombre. Así dice, ¿verdad? Y sus mujeres, bueno, estamos en el 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? Único, no hay otro. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El primero de la familia. Lo explicamos el día lunes. Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres, por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Qué lindo esto, hermano. Hay pastores que creen que Israel va a ser condenado. ¿Sabe qué está aplicando aquí la Biblia? Que al final Israel será salvo. Se lamentarán, o sea que se arrepentirán. ¿Qué es lamentarse? Por ejemplo, yo me lamento no haber llegado al evangelio más antes. Tuve que llegar como a mis 20 y algo de años. Me lamenté porque toda mi juventud la desperdicié en el mundo. Entonces dice el Señor, se lamentarán las tribus, o sea, se lamentarán todo Jerusalén, las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué dice Dios? Voy a poner gracia en ellos, me voy a volver a ellos, pondré espíritu de oración para que ellos se vuelvan a mí, sus mujeres lloren como su primogénito, hermanos y hermanas, y Él hará volver el corazón de cada uno de los israelitas hacia Él, y me mirarán a mí. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Por eso, hermanos, uno cree que Israel va a ser salvo al final del periodo crudo de la gran tribulación. Yo no entiendo cómo hay pastores que condenan a Israel. Eso deberían irse para Irán a predicar eso, para que allá les aplaudan. Hermanos y hermanas, se volverán de su pecado, se lamentarán. Vamos, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:6, por favor. Hermanos y hermanas, sobre lo que será cuando el Hijo del Hombre aparezca como señal. 14:6 de Apocalipsis dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí incluye a Israel. Sus ángeles llevarán el mensaje, y los de Israel habrán de apercibirse, según Zacarías 12:10 al 12. Van a ser apercibidos, se lamentarán. Y qué lindo, hermano, porque Dios cumplirá su palabra. Dios hará lo que Él ha prometido. Y eso es lo bonito del Señor. Volvamos a Mateo 24, por favor, al verso 14, hermanos. Vamos a leer el verso 14. ¿Qué nos dice y qué nos muestra el verso 14 del capítulo 24? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin. Va a ser predicado, va a ser llevado, va a ser anunciado. Nadie tendrá excusa, ni en Israel, ni en todas las naciones de la tierra. Ninguna etnia, ninguna cultura podrá decir: yo nunca oí el mensaje, yo nunca oí la palabra, yo nunca oí el evangelio de Cristo. No habrá excusa en aquel día, hermanos y hermanas. No habrá excusa, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora Pablo nos muestra algo bien lindo: la plenitud de los gentiles, el tiempo para Israel, y que todo Israel, dice Pablo en su carta, será salvo. Vamos a Romanos capítulo 11, por favor, en esta tarde, versículo 25, hermanos y hermanas.
Romanos 11:25. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles, a nosotros. Verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos y hermanas, esto es lo que habla el apóstol Pablo referente a profeta Isaías capítulo 59, versículo 20. Vamos al profeta Isaías, de donde Pablo, hermanos, está retomando la profecía, hermanos, sobre Israel. O sea que Israel, lo que usted está viendo ahorita, hermanos y hermanas, es algo que Dios está permitiendo. Es algo, hermanos y hermanas, que Dios, hermanos, en su administración está permitiendo que le acontezca al pueblo de Israel. Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, se volverá. O sea que Dios va a redimir a Israel. Dios, hermanos, habrá de rescatar a su pueblo. Media vez haya pasado el tiempo los gentiles, Dios empieza a tratar con su pueblo, a juntar a su pueblo, hermanos y hermanas. Y ese es el propósito de la señal, hermanos, en el cielo, de la señal del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, todo hombre le verá, todo ojo le verá, perdón. Y el apóstol Lucas, vamos a Hechos, por favor, capítulo 1, verso 11, nos menciona también, hermanos y hermanas, sobre este acontecimiento. Lo que ya le mencionaba anteriormente, sobre los ángeles. Dice: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿A dónde? Ir al cielo. O sea, estos ángeles ya sabían, hermano. Ya sabían. Por eso el ángel, la palabra ángel es mensajero. Están dando el mensaje que ya Cristo había dado en el versículo 30 del capítulo 24. Así mismo, como fue tomado, como fue llevado, así mismo Él vendrá. Y es lo que Jesús les está recordando a sus discípulos, que Él vendrá, hermanos y hermanas, como señal. Aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de las naciones. Se arrepentirán, se volverán a Él. Qué lindo, hermanos y hermanas. Se volverán a Cristo, se volverán como el Mesías. Se volverán, hermanos y hermanas, sus corazones ya no serán de piedra, serán de carne. ¿Por qué? Porque reconocerán que al que crucificaron, al que mataron hace más de 2000 años, no tendrían que haberlo matado. Y lo va a reconocer cuando Él venga en el cielo, hermanos y hermanas, en esa nube. Fíjense que la frase cielo la hallamos en Mateo 26:64. Vamos a Mateo una vez más, 26:64. Mateo 26:64, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y a dónde va a venir el Señor? Y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense que se preguntan por ahí si serán nubes naturales o serán nubes sobrenaturales. ¿No se ha preguntado usted eso? Nosotros vemos las nubes. Amén. ¿Cuántos miran las nubes, hermano? Usted dirá: y en una nube así vendrá el Señor. Nunca se le ha preguntado a usted: ¿será que así será la nube en que vendrá el Señor? ¿O tiene una nube especial Él? Fíjese que hay nubes que el Señor las usa como carrocería.
Vamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo 104, versículo 3. Salmo 104, verso 3, hermanos. Dice la Biblia, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Cómo pone las nubes? Por carroza. ¿Y qué es una carroza? Donde va montada la reina y va tirando dulces. Bueno, ya ni tiran dulces, solo los besitos tiran. Hermanos, sobre una carroza. O sea que el Señor puede hacer que tome una nube como una carroza. ¿Lo puede hacer el Señor? Claro, si a Él le pertenece todo. Hermanos y hermanas, sobre una ligera nube también Él puede hacerlo. Isaías capítulo 19, vamos al profeta una vez más. Isaías 19:1, hermanos. Recuerde que son enseñanzas y para eso pues hay que meter los textos de la Biblia. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Vea, hay una nube veloz, así como estos aviones fantasmas, hermanos, que pueden viajar y no son detectados por ningún radar. Estoy hablando de estos aviones B-2 Spirit. Pueden volar a la velocidad, hermanos, increíble la velocidad. ¿Se imagínense? Para que hayan volado de Estados Unidos hasta Irak y hayan vuelto de Irak a Estados Unidos sin ser detectados. Porque el mismo presidente notificó: nosotros hemos atacado las 3 plantas nucleares en Irak. ¿Y qué hizo el primer ministro de Israel? Felicitar y bendecir al pueblo de Estados Unidos. Que lo que Estados Unidos ha hecho, ningún país a nivel mundial ha tenido el valor de hacer y de atacar a un pueblo totalmente islámico. Terrorista, dice Benjamín Netanyahu. Nadie ha tenido el valor. Para Israel, oiga bien esto, para Israel esta es una gran victoria. Para el pueblo de Israel esta es una gran victoria. ¿Por qué? Preguntará usted. Porque las armas nucleares que Estados Unidos bombardeó ayer. Dice un judío llamado David Diamond, que yo lo vi, o sea, ya lo escuché predicar en vivo, que está en Israel ahorita. Dijo él, se llevaron 30 años para construir esas plantas nucleares ahí donde las tenían. 30 años, hermanos. O sea que estos tipos querían matar todo el mundo. A ver dónde iban a quedar ellos también, ¿verdad? Muertos. 30 años, dice él, para crear estas plantas nucleares. Y que Estados Unidos, con unos cuantos bombazos, los acabara. Y eso es lo que celebran los israelitas. Hermano, y dice David Diamond, como son terroristas y son islámicos, no se van a rendir. Por más que el presidente diga, hemos atacado, para que ya no ataquen. Si ustedes traen la paz, ya no atacan, va a haber paz. Pero si ustedes atacan, entonces dice Donald Trump, absténganse, porque el ataque será peor en ustedes nuevamente. O sea, hay amenazas, hermanos. Hay amenazas sobre el pueblo de Israel. Lo cierto es que esta nube volará. Aquí voló sobre Egipto, según Isaías 19:1. O sea que el Señor puede tomar una nube como carroza, o puede tomar una nube que vuele a la velocidad de la luz. O sea que Él tiene la opción, Él puede hacer lo que Él quiera. Por eso le digo, usted no lo vemos a las nubes, ya va a llover, dice, no, mejor no vamos a ir al culto hoy. Qué bonito, gloria a Dios, dice. Usted ve las nubes, pero imagínese que ver una nube con una tipo carroza y que en esa nube carroza va alguien, hermanos, parado. Nos morimos del miedo. Ya leímos la semana pasada, ¿verdad? Que mucha gente va a morir del miedo.
Mucha gente va a morir cuando vean la señal del Hijo del Hombre. Personas morirán, dejarán de respirar, morirán del miedo. Traumado he quedado yo con esos aviones, hermanos, bien feos, que son camuflajeados de Estados Unidos. Que cada rato la gente saca videos, yo no sé si son inventos o inteligencia artificial, pero son máquinas destructivas. Que con los aviones que tiene Estados Unidos puede eliminar a todo el mundo, según se dice en la información. Lo cierto es que esta nube, hermanos y hermanas, puede volar a la velocidad de la luz. Leamos una vez más, vamos al Evangelio de Marcos 3:26, por favor. Ya nos vamos a ir, hermanos. Marcos 3:26. Cuando lo tenga, me dice un amén. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. O sea, que cuando el Hijo del Hombre aparezca, muchas cosas llegarán a su fin. Por eso le digo yo, ahorita no es el fin, hermanos. No nos aflijamos todavía. Hay 7 años más de gran tribulación que habrán de pasar en esta tierra las personas que se queden. Lo cierto es que la Biblia nos recomienda, hermanos y hermanas, que hay un tiempo final que sí va a llegar muy cerca. Y que el tiempo a veces será el peor enemigo del hombre. Veamos lo que dice Zacarías. Vamos a Zacarías, por favor, capítulo 14. Leíamos el 12 anteriormente, hoy vamos a leer el 14, hermanos. Zacarías 14. Si no estoy mal, fue el capítulo que el pastor Luis Chávez nos leyó acá el día que ellos vinieron. Quiero decirle que el martes vamos a estar allá donde ellos, hermanos. Zacarías capítulo 14, versos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde, aquí hay una profecía, fíjense, hermano. Aquí hay profecía en este versículo. Al caer la tarde, ¿qué va a haber? Es lo contrario, ¿verdad? Al caer la tarde hay oscuridad. Pero aquí dice la profecía que al caer la tarde habrá luz. Es una profecía. Lo que el Señor nos está dando en el tiempo final. Jeremías 37, 30 y verso 7. No voy a buscar el 37. 30 y verso 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Israel, o sea, para Jacob. Pero de ella será librado. Por eso los judíos y los israelitas tienen la confianza en Dios, que Dios no los va a desamparar. Vea el mapa de Israel, es así. Vea el mapa de Irán, es así. Es como que el hermano Mario quiera pelear con... Aquí casi todos somos iguales, aquí el hermano Carlito es el más grande. Es como que mi hija quiera pelear con la hermana Maribel, que es algo alta. Hay una diferencia, ¿verdad? Usted dijera, la hermana Maribel rápido le va a botar las muelas a la niña. Por decir algo. Irán, que es un gran territorio, potencia, con plantas nucleares. Cosquillas le ha hecho a Israel. No digo que es cosquilla, pero al tamaño de Israel, al tamaño de Irán, es porque Dios está con Israel. Y se cumple y se va a cumplir la palabra, hermano. Es que esta es pura profecía. Y hoy más que nunca podemos comprender lo que se está dando. Hoy que vemos con nuestros ojos. Usted abre el teléfono, noticias de Israel, noticias de Irán, noticias de China, noticias de Rusia, noticias de Estados Unidos.
Hasta el hambre, el sueño quizás se le va a uno. Hasta enfermo amanecido hoy. Porque uno se empapa de esto y uno se aflige. ¿Qué puede llegar a pasar? Miedo de abrir el teléfono, que ya uno puede ver algo peor. Y Dios no lo quiere. Dios no lo permite, hermanos. La gloria de Dios iluminará todo. Recuerden que este mundo va a ser un caos total. Una oscuridad completa en este mundo. Por eso les recuerdo que los padres de la iglesia primitiva, como Orígenes y Sireno de Jerusalén y Crisóstomo, ¿cuáles pensaron ellos que era la señal que habría de haber en este mundo, hermano? ¿Alguien se recuerda? Una tortilla bien cocida. ¿Alguien se acuerda, hermano? No. Si alguien se acuerda, le doy privilegio para la otra semana. Una gran cruz, hermano, en llamas, que debería de iluminar todo el mundo, porque ellos sabían que este mundo va a quedar en tinieblas, va a estar en tinieblas, como está parte de la capital de Teherán, de Irán, en tinieblas, ruinas, hambre, angustia, aflicciones. Así estará Israel. Pero Dios iluminará todo aquello. Apocalipsis 21, 23. Vamos, por favor, ya terminando, hermano, en esta tarde. 21, 23 de Apocalipsis nos dice la palabra del Señor como está escrita. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, oiga bien esto, el Cordero es su lumbrera. ¿Sabe quién fue testigo de esto? El apóstol Pablo. Cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos, se le apareció la misma lumbrera a él, Cristo, y quedó ciego. Y cayó, porque aquel resplandor era grande. Ese mismo resplandor vendrá y traerá esperanza para Israel, hermanos y hermanas. Tiempo de angustia para Jacob. Las profecías, hermanos y hermanas. Pero de todos ellos de Israel, Dios guardará a Israel, preservará. Apocalipsis 22:5. Aquí mismo. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Él es nuestra luz, hermano. Él es el que lo ilumina. No es una cruz en llama como lo creía Orígenes. No era la Shekinah de Dios que cayó sobre el templo de Salomón. No. Jesús dice: yo soy la señal. Yo seré la señal del Hijo del Hombre sobre este mundo, lleno de tinieblas, lleno de maldad. ¿Quién iluminó nuestras vidas cuando nuestras vidas estaban apagadas en el mundo? Que no le hayamos sentido a esta vida. Fue el Señor. Se nos apareció como una luz en nuestras vidas, porque Él es el Cordero que ilumina la vida de cada hombre en esta tierra, hermanos. No hay nadie más. No hay nadie más. Por eso Él es nuestra luz. Él es nuestro Cordero. Él es el que lo ilumina cada día a nosotros. En tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de aflicciones, Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. Hermanos y hermanas, Él es la señal. Él mismo es la señal para todo el mundo. Y qué lindo que las naciones se lamentarán y las tribus se volverán a Él. Qué lindo. Y esto es lo más bello de esto. Que las personas se volverán mechillas, 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 mechillas. Al que crucificamos, al que matamos, al que apuñalamos, al que decimos vergüenza, Él es.
se volverán los corazones de ellos. Cuando vean la señal del Hijo del Hombre, se habla para Israel, profecía para Israel, tiempo para Israel. El tiempo de los gentiles pasó, ahora es el tiempo para Israel. Y entonces todo Israel será salvo. La señal que Dios dará al Medio Oriente, a su pueblo Israel. Le voy a invitar en esta tarde a que cierre sus ojos, hermanos. Tiempos de angustia, tiempos de dolor. Pero al final, todo Israel será salvo. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos permites, el poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, porque a ti te place, Padre, que podamos prestar oído a la voz de tu palabra, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones el poder estudiar esas profecías, los acontecimientos finales, Señor. No creemos en el preterismo. Es una enseñanza falsa. Creemos lo que tu palabra enseña y los tiempos que anuncia tu misma palabra, Dios. Guárdanos y ayúdanos, Padre, cada día, para que podamos permanecer fieles en tu caminar y en este vivir, Señor. Ayúdanos y guarda nuestras vidas. Guarda cada familia, Padre, en el Medio Oriente. Señor, que la paz tuya se expanda a todos los rincones de todo el mundo, Dios. Pedimos por la paz, pedimos por el pueblo de Israel, Señor. Tu palabra es fiel y se cumplirá al pie de cada palabra, Dios, que tú has prometido. Gracias, oh Dios, en esta tarde por darnos la oportunidad, el poder estudiar tu palabra, Señor. Bendiga a los hermanos o amigos que han oído esta palabra a través de las redes sociales. Ayúdanos cada día a tener esa expectativa espiritual sobre los acontecimientos que se darán cada día en esta tierra, Padre. Gracias, oh Dios, por su palabra, por el consejo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Podemos darle palma al Señor en esta tarde, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a dar los privilegios para la próxima semana.